Hello, hello, ¿cómo están? Welcome, we are live. ¿Cómo está todo el mundo? Yo contenta de estar aquí en este momento tan momentivo. Y estoy me veo válida. Y nada, quería compartir estas cosas divertidas que estamos haciendo hoy. Ustedes saben que yo con el YouTube todavía no me acostumbro a mirar hacia la cámara, porque yo miro como de ladito para ver el monitor, pero cuando miro de ladito, entonces me salen los ojos así como... Entonces, eso tengo que aprender como los artistas de cine, a hablar mirando la cámara y no verme, a diferencia del Instagram que uno sí se ve. Así que bueno, gracias por estar aquí. Hola Magda, ¿cómo estás? Hola Gilma, ¿cómo están? ¿Qué dice aquí? Hola Ori. Hola, ¿cómo estás? Entonces, yo quiero contarles que el unboxing de hoy, hola Ivette, es de una amiga nueva, y una amiga nueva, hashtag tienda nueva, que se las he comentado un par de veces. Ella se llama Maddie Azar, y ella tiene una tienda que se llama Spectrum Art Creations. Entonces, ella tiene una historia súper linda. La historia de ella es que su hija, que es autista, ella con el objetivo de crearle habilidades del día a día, habilidades de supervivencia en esta jungla de cemento que es la vida. Ella creó en esta tienda porque Madison, que así se llama su hija, le gusta mucho el craft y las cosas de él. Entonces crearon esta tienda y ella la manejan juntas. Ellas tienen cosas súper divertidas, tienen un canal de Facebook donde la gente es súper sweet, súper chévere. Y también ellos tienen unas ventas online, como las ventutas que nosotros hacíamos en Instagram, pero ellos las tienen en YouTube. Entonces, esas ventutas son súper chéveres porque ella, como tiene su tienda, ella es representante de varias marcas, ella va poniendo, son los sábados de 2 de la tarde como hasta las 7, 8. Y entonces ella va enseñando los productos y uno se los va comprando. Pero lo divertido es que hay juegos, hay trivias, hay premios. Entonces es una tarde chévere que mientras tú estás haciendo manualidades o cualquier cosa, tú sabes, también uno está viendo y hay cosas que se antojan. Entonces, dicho esto, hoy me llegó mi segunda cajita. Porque mi primera cajita, déjame prender la luz aquí. A ver. Mi primera cajita, que era un paquetito más chiquito, díganme si lo dejo así con las dos pantallas o solo dejo aquí solo dejo esto. Voy a quitar mi carota de aquí. Díganme si me siguen escuchando. Bueno, mi primer paquetito, que ese ya lo abrí, súper abrí, traía estos papeles. Hola Marilena, estos papeles otoñales, y ustedes saben que a mí me encanta el otoño, me encanta el otoño. Y bueno, y me encanta el papel de arroz. Entonces, eran unos papeles sueltos que compré, súper chéveres, y la verdad estaban a súper buen precio. No me acuerdo cuánto pagué, pero tenían un muy buen precio. Y les voy a enseñar aquí, y ya los voy a guardar de una vez. Primero, como siempre les he dicho, yo mis plásticos, yo los guardo porque esto después lo uso para cuando voy a pintar y proteger las cosas. Así que yo tengo mis cartuchitos aquí al ladito. Y miren estos papeles, son papeles de Chovela. Miren qué belleza. Miren los tacones. Esto, yo puedo hacer tantas cosas con esto. Miren que yo saben que yo no soy amante de las flores. Ustedes saben que las flores y yo tenemos nuestros momentos. Pero estas flores así en estos colores me enloquecen. Me fascina. Esto me gusta muchísimo. Y por el lado de atrás tienen estas florecitas chiquitas que no me gustan tanto. ¡Ah! Miren esto. O sea, imaginándose un fondo
pasta de textura para que le haga juego a los craquelados. Y ponemos esto en una esquina y esto en otro. Y luego lo pintamos en un journal. ¡Ah! ¡Qué emoción! Precioso, me encanta. Miren esto. No, toda la vida vale la pena por este papel. Así. Muero de amor. Así que vamos a guardar los papelitos estos, con los que muero de amor. Y estos papeles de arroz. Saben que el papel de arroz y yo y el papel de arroz. Miren esta belleza. Yo amo el otoño, quizás porque aquí no hay. Miren esto. No piensan que son la pera limonera. Son demasiado pretty. Si demoro un poquito en contestarles, es que hay como un delay como de unos 10 segundos o 15 entre lo que yo digo y les llega a ustedes, así como todas las transmisiones de radio. Pero queda genial. Miren esto. Qué cosa más pretty. Así que también muero de amor con mis nuevos papeles de arroz. Así que, y bueno, ellas tienen un juego que ahora no me acuerdo el hashtag. Creo que dices que es algo así como hashtag, es algo así como sac autumn 22, una vaina así. Ahora lo voy a chequear. Que es que si tú haces un proyecto con cualquiera de las cosas que tú has comprado con temas de otoño y lo subes a su página de YouTube, empiezas a formar parte de un voy a verificarlo, porque ahora estoy capazando la información que no es y estamos en problemas. Busquemos el hashtag correcto para no cometer errores. Spectrum Art Creations. Y hablamos de el hashtag. El hashtag es hashtag. Estoy buscándolo. A ver. Aquí está. Perdón, no es autumn, es fall. ¿Ven? Le estaba poniendo el hashtag incorrecto. Y entonces suben cualquier proyecto y con este hashtag que está aquí y lo suben a la página de YouTube de ella, que aquí les voy a mandar el link para que lo tengan, porque ella es súper divina y no se van a arrepentir. Aunque no hablen en inglés, ella es lo máximo. Entonces, bueno, ¿cómo estás, Aida? Hoy recibí otro paquetito que quiero decirles que ni lo he, o sea, abrí el flap, pero no he sacado lo que está aquí adentro. Y como ustedes me conocen, ni sé qué hay aquí adentro. Empiezas a formar parte. Ese grupo de Facebook es de Spectrum Art Creation. Spectrum Art Creations. Es un challenge que con cualquier producto de otoño que compres de la tienda de ellos y lo subes al grupo de Facebook con este hashtag, entras en una rifa de verdad no sé qué te ganas, pero te ganas cosas divertidas. Entonces, ¿en qué estábamos? Ajá. Vamos a virar acá. Esto. Quiero decirles que esto que está aquí fue otra cosa que compré. Esto es una postal, pero no es una postal cualquiera. Es una postal del año 1916. Aquí está el sello.
1916. Y me fascinó tener en mis manos algo que tenga un siglo, literalmente un siglo. Mire que tiene la postal, el sello y todo. Y es de Navidad. Y está tan bonito que yo, o sea, morí de amor y lo quiero poner en mi journal de Navidad. Porque está demasiado genial. Demasiado, demasiado genial. Esto es... Sí, 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 1916. Miren qué locura. Ahí está, ¿ves? 1916. Sello postal, y acá también lo dice. A ver. 1916. Dice, Dear Helen, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. O sea, querida Helen, te deseo feliz Navidad y próspero año nuevo. Pero me pareció demasiado pretty. Demasiado pretty que tener una postal que tiene un siglo. Sí, 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 esto me voló la cabeza. Y si les digo cuánto pagué, no les puedo, o sea, creo que pagué $2, $3. O sea, esto es una pieza de museo. No, fue too much. O sea, la verdad que esto fue genial tenerla. Así que lo voy a guardar aquí en un lugar especial. Entonces, segundo paquetito, que es este más grande, que pesa un poquito más. Porque ahora mismo estoy sacando puro relleno. Esto. Si Charo Barrera anda por ahí, ella va a matar por esto. Esto, hablando de cosas antiguas, casi lo boto. Esto que está aquí, que también, o sea, esto daba a un precio regalado, es una pluma fuente de vidrio. Miren esta belleza. Es una locura. Déjenme ir con cuidadito para que no se me rompa. Está la punta. Déjenme. Miren qué belleza. Eso usted lo mete en la tinta y escribe. Ustedes se imaginan las bellezas que yo voy a escribir en mi journal con esto. O sea, el flow que va a dar con tinta china, no. Estoy que no creo en nadie. Y es un color así como cobrizo y está hecho a mano, porque ven, incluso tiene las burbujas de que está hecho a mano. O sea, bellísima, bellísima, bellísima. O sea, esto, sí, no, esto es una vaina y venía súper bien empacada y ella manda las cosas súper rápido. Si alguno de ustedes se anima a ir a una venta con ella, con mucho gusto le pueden dar mi dirección y me mandan las cosas con para acá. Vamos a ver, ¿qué más? Estoy metiendo así como en la piñata, ¿qué más? Estos son... Ok, estos son... Estos son hojitas adhesivas para los journal. Yo no soy amante de los muertitos, pero estos estaban como pretty. Estas son piezas como efímeras para los... Esas caras un poquito más chiquitas, pero me encanta. Estas son efímeras muy cool para los journal. Así bien vintage. Eso me gusta, ella tiene cosas diferentes. Esto es una tela común y corriente, pero me gustó por dos razones. Me gustó porque esta tela me gusta para hacer fondo, para tomar fotos. Y me gustó por las imperfecciones, porque tiene una mancha como de un vaso. Entonces esto me parece súper cool. Entonces esto yo lo pongo así, bien nice, para fondo de mis fotos. A ver, déjame aquí acomodar algo. Digo, le sacudo las pelusas y entonces agarro un tag o un journal y lo pongo así y le tomo la foto. Pretty. ¿Está la luz? No, está muy oscuro. Pero bueno, la idea es esta. La idea es esta. Voy a mover esta lámpara un poco para que no brille tanto. A ver si la puedo...
desbrillar. Entonces, esta tela también está, la tengo que planchar un poquito. Y es grande, ahí la pongo chiquita, pero la verdad la tela está grandecita. Y también me sirve para portada de si quiero hacer un álbum o algo así. Así que me pareció súper pretty esta tela. Lo malo de las cosas que compro, o de ver las cosas así que te las pongan enfrente, es que se te antojan vainas que tú nunca creerías que quieres comprar. Pero bueno. Papel. Vamos a ver qué más tenemos aquí. ¡Ah! Miren esta. Estos son los die cuts de la colección de Cristina Radovan Arway. Los chipboard. Me encantan. Me encantan mucho. Porque también tienen ese feeling así como... Voy a abrir esto de una vez. Tienen ese feeling como de otoño. Entonces, tiene cositas así como simpáticas, ¿no? Las amigas. Este tri me gusta mucho. Este me gusta bastante, este tri. Travel Journal. Tiene cositas muy bonitas. Esta colección me gusta mucho. Algo me dice que le voy a dar guate, párenme. Vamos a ponerlas aquí. ¿Qué más hay aquí? Ah, bueno, esto es más de eso mismo. Estas son las efímeras de esa misma colección, que también me gustaban. Compré todo el paquete de esa colección, porque la verdad las necesitaba para vivir. Y esta es la colección, que la compré en 8x8. Vamos a abrirla de una vez. No sé si la he comprado. Tengo una que tengo un pedidito ahí que está en España, pero no sé. ¡Ay, caramba! Oh, está bien pegado. Es así como romanticona, pero con colores chéveres. Entonces, tiene así cosas bien, como bien viajeras. Miren qué belleza esta colección. Creo que necesito otro de estos. Creo que Nati la va a traer grande, porque me parece que ella me dijo que la había pedido para traerla grande. Por eso en realidad fuera compro solo las chiquitas, pero por desesperada. Porque yo sé que al final Nati siempre trae las grandes, pero como Nati trae las cosas por barco, se demoran un poquito más. Miren estos colores, estos burgundy. Es más, hoy mismo voy a hacer un tag con esto. Miren las amiguitas. Esta colección está demasiado cool. Hasta las flores me gustan. Hasta las flores me gustan. Hasta las flores me gustan. Está muy, muy bonito. Ay, miren las cositas que... Ay, no, qué bonito. Parecen como sellitos. Está súper, súper lindo. Miren qué lindo. Me gusta. Love it. ¿Qué más? Ah, bueno. Estampería ahora está trayendo calquitos. Así que esto es mi nueva obsesión, que ustedes lo saben. Y no compré uno, compré dos. Porque uno se me acaba. Necesito dos. Necesito más de dos. Pero bueno, empecemos con dos. Pedí tres. Y también de esa misma colección pedí los collectibles. Porque estos son recortables. Porque esta colección le voy a sacar mucho, mucho, mucho partido con el tema de los journals. Para los que no saben qué son calquitos o rubans, son estas cosas que son como un sticker, pero que en lugar de venir con la goma puesta, uno tiene como que rayarlos para que se peguen.
Eso es lo más satisfactorio del mundo. Entonces, estas, que son los coleccionables, déjame quitar un calquito de aquí, traen cositas para recortar. Lo chévere de estas páginas es que por la parte de atrás, por ejemplo, son iguales, ¿ven? Entonces, cuando tú recortas y vas a hacer un proyecto 3D, tienes la imagen por delante y por detrás. No tienes que estarla pintando, o sea, no solamente para cosas flat. Entonces, si quieres hacer algo como más tridimensional, una tarjeta o algo, esto te queda súper chévere. Igual que esto tiene dos elementos por delante y por detrás. Esto también tiene elementos por delante y por detrás. Estas, las postales, tiene las postales por delante y las tiene por detrás como si fueran una postal. Súper bonitas. Estos elementos también están por delante y por detrás. Igual aquí las postales por delante y acá con su espacio para escribir por detrás. Y las maleticas viajeras, preciosas. Y las estampillas, ay, miren esas estampillas, qué bonitas. Y acá estas sí son tradicionales. Bichito. Y una página que es como, que está como un fondo, ¿no? Igual que, sí, este es como un fondo que puedes usar para cualquier cosa. Entonces, a mí me gusta recortar, así que yo le saco bastante provecho a estos recortables. Yo hice, es más, les voy a enseñar una primicia. Con los recortables hice este proyecto que ven aquí, que es un tag con la colección, una de las colecciones románticas de Sara Alcobendas. Y todo lo que ven aquí, todo fue recortado. ¿Sí? Así que son bien chéveres los coleccionables. A ver, ¿qué más tenemos por aquí en la caja de sorpresas? ¿Qué es esto? Ah, esto es washi. Yo dije que no iba a comprar más washi tapes, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Estos estaban muy bonitos y no lo pude evitar. No pude evitar comprar estos washi tapes, así que, bueno. Soy débil. Ya se está acabando, ya estoy viendo el fondo. Bueno, estos marcos también me gustaron muy bonitos, de la marca Simple Stories. Son bien 3D. Y me gustaron mucho. A mí me gustan mucho las cosas como de naturaleza. Entonces son de cartón. Pero me parecieron súper cookies para hacer diferentes proyectos que hay. Así que tal. Es bien naturaleza. El único que no me gusta mucho es como este del pescado. Que también no me gustan los pescados. Pero me gustó que fuera doble. Así que yo aquí le pondré otra cosa para tapar el pescado. Y entonces usaré los sellos estos. Los sellos, los marcos. ¿Y qué más? Bueno, y aquí queda poco. Se robó un poquito, pero esta también es de la colección de Sara Alcobendas, vaina de Cristiana Radovan, porque ya aquí están grandes. Aquí le he dado close-up, Beru. Acuérdate que tengo un delay como de 10-15 segundos y dime a qué quieres que le haga close-up. Esta es de la misma colección que vimos, es esta misma página, pero en la grande. Que hay que decirle al limoncito agrio que se apure trayendo las cosas. Los marcos, ya te voy a hacer close-up a los marcos, dame un segundo, voy para allá. Vamos a ver. Vamos a sacarlos todos. Ok. Déjeme cambiar aquí a ver si la luz me
acompaña a hacer exacto. Este dice Today's Catch, como le dije, es bien como de sí te leo, solamente que hay un delay. Tengan paciencia. Y este es el que decía que yo le puedo poner aquí algo como para disimular, porque no me gustan los pescados. Pero nada más me gustan como comiéndomelos. Pero, por ejemplo, este está súper lindo, que tiene un alce. Aunque, bueno, si ven la proporción entre la mariposa y el alce de esa mariposa es como un pterodáctilo, ¿no? Pero está bien bonito. Esta también que dice Lake Cabin Dogs. O sea, es bien como de acampar, ¿no? Pero me gustan porque tienen ese feeling así como 3D. Está chévere para los journal también. Este tiene un patito cuacuá con unos binoculares. Este también está bonito. Tiene un honguito. Limoncito agrio es Nati. Limoncito agrio es Nati. Y este que tiene como eh, un bote. Sí, el limoncito agrio es Nati porque ella todavía está en la edad que agarra enojos por cosas que ya nosotras ya no nada nos enoja. Sí. Y bueno, para cerrar esta maravilla, por supuesto, papeles de arroz. Papeles de arroz que, por supuesto, no necesito uno, necesito dos, porque uno no es ninguno. Igual que este sí pedí uno nada más. Y de este también pedí dos. Voy a quitarlo aquí un poquito del reflejo. Así que estos son mis papeles de arroz, porque la vida es mejor con papeles de arroz. Así es que ahí está. Sí. Yo, mi vida, sí, los papeles de arroz, y yo, y los papeles de arroz, y los papeles de arroz, y yo. Porque como debe ser. Así que bueno, chicas, esa fue mi aventura comprística en la tienda de Maddie, de Spectrum Art Creations. Beru y yo compramos bastante. Voy a apagar un poquito esto para que se vea mejor la cara. Antes en otra tienda Etsy, en el tiempo de la pandemia, pero bueno, ya, que se llamaba, bueno, no me acuerdo ahora mismo el nombre, Disorganized Crafter, pero ya ella como que no está trayendo cosas nuevas, y era que me traía las cosas de estampería. Así que por ahora Maddie es mi nueva Biffy. Así que además que es tan linda y tan sweet y tan todo. Así que Maddie, if you're hearing this, I love you so much. Thank you. Así que eso es bien divertido. También les cuento que ellas hacen una cosa que se llama Tringo, que es trivias y bingo. Entonces, como que cuando tienes la respuesta correcta, te ponen los boletos en una rifa y van cantando bingos, y al final te ganas que $5 en la tienda, $10 en la tienda. Entonces, es chévere, o sea, es una comunidad bonita. Y me recuerda mucho a la época de cuando yo empecé el scrap, que yo empecé el scrap online, porque yo era la única en El Salvador que hacía scrap. Y tenía mis amigas imaginarias, como decía mi marido, en las comunidades internacionales. Entonces a mí sí, yo estoy bastante acostumbrada a tener a los grupos, a tener mis amigas de esto, que son de todas partes del mundo. Y bueno, la tecnología ha avanzado muchísimo. Antes teníamos foros, ahora sí nos podemos ver live y conversar y todo lo demás. Linda, ¿cómo estás? De Spectrum Art Creations, sí, ella también está en Etsy. Ella también tiene tienda en Etsy, y la verdad yo creo que, de nuevo, me parece muy lindo lo que ella hace. Es una comunidad muy chévere. Igual, Linda, no te preocupes que esto queda grabado.
ella es una comunidad muy linda, es un grupo muy chévere. El otro día hice una clase en Zoom que era de Lindy, tío. Aunque no yo pensé que iba a ir nada más a janguear, pero sí tenía cositas chéveres que aprendí. Aprendí más de una cosa que yo pensé que ya me las sé todas. Me aprendí un buen par de trucos con los Lindis que no me sabía. Así que uno siempre aprende cosas nuevas. Ya voy a aprovechar que las tengo aquí y aunque voy a hacer un video full de eso. Beru, me dijiste que querías hablar del tema del journal infinito. Entonces, aunque esto es el unboxing, voy a hacer un cierre del tema del journal infinito. Pero después voy a hacer como un live 100% de ese tema para que quede ya grabado. Un journal infinito, déjame buscar el mío, es un journal, que esto también se llaman journal japoneses, que vienen así. Lo pueden comprar así o se pueden hacer. O journal de acordeón o cuadernos de acordeón. ¿Qué es lo que haces? Cuando tú lo estiras, déjame quitarme yo de él para que se vea bien. No se fijen esto en mi clase de dibujo. Cuando ustedes lo estiran, el vacino es una cosa larga. Pero cuando está cerrado, es como un acordeón. O sea, tú lo puedes pasar así y es como un journal, un cuaderno normal. Me cayó un poco. Como todo. Se compran en diferentes partes, lo puedes comprar en Amazon, lo puedes comprar online, pero yo les voy a dar una clase para que lo hagamos desde cero. No es tan complicado de hacer. La que lo quiera comprar, lo compra, esto es comprado. Pero esto se puede hacer. Esto es una clase porque, es más, creo que tengo mentiras. Hay una clase que dimos hace 4.000 años con Nati. Esta clase, voy a prender la luz de nuevo, que dimos de nuevo hace 4.000 años con Nati, es de un álbum que es así también en acordeón, ¿ven? Así que esto es algo que, sobre todo las que hacen álbumes, ya saben hacer. Simplemente que ahora lo vamos a hacer en forma de journal y en vez de hacerlo con cartón, lo vamos a hacer con papel de acuarela o un papel mixed media. Entonces, sí, este es Moleskine. Así es que, entonces, ¿cuál es la gracia del journal? Esta es una página que, si ustedes la ven así, es una página de journal normal. La realidad real es que esto lleva una continuidad. ¿Ok? Y aquí la estoy presentando, que de nuevo no me alcanza la página, las diferentes etapas. Esto es como solamente con un papelito, esto es con el gesso, y aquí ya tiene colores y tiene todo. Entonces, la idea es que usted elige y usted hace sus 2 primeras páginas y puede hacer un poquito más. ¿Ok? O puedes hacer una página, un pedacito. La persona que sigue debe continuar con tu journal. Yo el mío lo estoy haciendo con espacios en blanco porque mi idea es que esto quede así como un camino así fluido, ¿no? Si se fijan, esto viene de que para arriba y luego baja y así me voy así como ríos de agua viva. Pero, por ejemplo, los temas pueden ser infinitos. Pueden ser, por ejemplo, le decía a Linda que le gustan las dolls. Las dolls pueden ir una al lado de la otra, pero ella puede decir que vaya en el orden del arco iris. Por ejemplo, si aquí va una roja, la que sigue debe ser naranja o morada. Y si tienes una naranja, la que sigue debe ser amarilla o roja. Y así, pues, intercalando los colores para que al final, cuando terminen, todo lo que tengas es
un arco iris, pero que tenga la coherencia. Los colores del arco iris tienen una secuencia. Esa es una idea. La otra idea puede ser que sean mariposas, que sean flores, puede ser dibujos geométricos, que yo empiezo con mi dibujo, con un dibujo geométrico aquí y la que sigue. O sea, yo empiezo hasta, yo debo dejar como un pedacito, como así, ¿ves? Como un pedacito empezado para la que siga, se agarre de ahí y continúe. Y así nos vamos. Entonces, esa es la idea del journal infinito, que ya no es solamente hacer no es solamente hacer un tema con diferentes estilos, sino que te tienes que aceptar, que adaptar un poco al estilo de la otra persona. Entonces, digo, por ejemplo, la que quiera lo puede hacer. Te has perdido unas bellezas, Charo. La que quiera lo puede hacer, por ejemplo, como si fuera un reel de una película. Entonces cada una va poniendo algo. O sea, hay muchas cosas, sí, y queda muy chévere. Como un cuento, por ejemplo, si lo ponen, pueden poner así como una cinta de una película y cada fotograma es una parte de un cuento. Entonces, esas cositas. Charo, solo por ti voy a sacar 2 de las cosas que enseñé, aunque igual puedes ver la repetición ahora, que te van a volar la cabeza. Número 1, tenemos una pluma fuente de vidrio. Mira qué belleza. Una pluma fuente de vidrio, que estoy enamorada de ella. Es más, quiero decirle a Maggie que quiero pedirle más, porque creo que esto sería un excelente regalo para alguien especial. Y lo otro es esta belleza que ustedes ven aquí. Esta es una postal de Navidad. Sí. Y una postal de 1916. Aquí está el sello, 1916. Y yo le decía a las muchachas que a mí me parece algo fuera de este mundo tener en mis manos algo que tiene un siglo. O sea, tiene un siglo. Y está como si la hubieran comprado ayer. Genial. Sí, Helen, mira, aquí está Helen. Querida Helen. Querida Helen, te hemos robado. Así que... sí. Miss Helen Adams en Sarasota. Le han robado su tarjeta de Navidad. Pero me pareció espectacular. La vaina me voló la cabeza. Así que ese es... Y bueno, ahí compartimos otras cositas que teníamos también. Te digo, después con calma hago el tutorial del journal infinito. Y por encimita hacemos un rápido recuento que tenemos toda la colección Our Way de Cristina Radovan con sus respectivos papeles de arroz. Tenemos marcos, más papeles. Tenemos unos hermosos papeles de Chovela, papel de arroz de Chovela. Y bueno, como se habrán dado cuenta, el tema de moda es el otoño. Así que las invito
este sábado. Bueno, también aquí tengo otras cosas de efímeras y unas telas aquí. Las invito a que este sábado se unan a la Venduta. Si alguna le interesa comprar algo en la Venduta, me avisa. Me pasa la plata por PayPal y ella y yo lo puedo traer en mi cuenta o la piden ustedes por su lado también, si se sienten cómodas. Así que bueno, gracias a todas por acompañarme. El día de hoy, esto queda grabado y voy a hacer esto nada más quiero poner esto de nuevo, a ver, porque esto me ayuda después a poner el thumbnail del unboxing para que quede. Sí, la pluma fuente está espectacular. Eran varias y eran de varios colores. Mi favorita era esa. Pero le voy a decir a Maddie que si puede conseguir más. Esa creo que fue la más carita. Esa pluma costó como $12. $12, creo que costó $12, $13. Pero carita porque es una de las cosas más caras, pero yo creo que una de las cosas muy buenas que tiene Maddie es los precios. Ella tiene unos precios muy competitivos, es súper justa y me gustó mucho, me ha gustado mucho comprar con ella. Creo que me gusta les comentaba que el grupo es muy chévere, son muy dulces, la razón de ser de la tienda es súper cool, así es que nada, la verdad es que no me canso de apoyarla y ella ha sido tan divina que ella sabe que estoy desarrollando ahora mi canal de YouTube y ella me ha compartido mis cosas, así que miren, súper, 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 súper. Así que síganla en la tienda. Les voy a poner aquí nuevamente el canal el canal de Facebook de ella para que se inscriban. No hay que comprar nada para estar en el grupo de Facebook. Y sí, hay que apoyemos a las almas creativas y a la industria en general. No solamente todos son las grandes marcas. Yo creo que las pequeñas tiendas necesitan mucho nuestro apoyo y somos poquitas. En el mundo somos poquitas las que hacemos esto. Así que si nos apoyamos las unas a las otras, es que salimos para adelante. Así que bueno, gracias a todas, las quiero muchísimo. Y ustedes saben que son mi círculo cero y que sin ustedes mi vida sería muy triste. Así que nos vemos el sábado. Denme ideas de qué hago del live. Se me acabó toda la creatividad. Las quiero. Bye.